Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material es con fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading, ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Latam, Equity Group, se trata de contratos por diferencia y se trata de instrumentos derivados utilizados para la especulación y considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlo se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. Equity Latam y Equity Group ofrecen diferentes herramientas educativas y de acompañamiento para que las personas pues, puedan tener precisamente toda esta información y todo este conocimiento. ¿Vale? Vamos a empezar con el día de hoy. Vamos a ser un poco concisos, considerando que estamos a aproximadamente 20 minutos. Vamos a ver por acá. Sería de este lado. Y aproximadamente a 20 minutos que se dé la decisión de política monetaria en Estados Unidos de América, ese dato tan esperado de la Reserva Federal, y por lo tanto, pues nos vamos a enfocar solo a noticias que se han venido acumulando y también, pues, al contexto, ¿no? De lo que podría pasar en los diferentes mercados para la emisión de hoy. Entonces, vamos a hablar de principalmente noticias macroeconómicas y un poquito de algunos reportes, considerando que también se han actualizado resultados trimestrales del segundo trimestre en Estados Unidos de América y el mundo. Y por lo tanto, pues vamos a empezar con el tema de indicadores macro, ¿no? El primero es la decisión, más bien el crecimiento de Producto Interno Bruto. Estamos hablando de los datos preliminares para las diferentes áreas. Y en el caso de la zona euro, pues se presentó por encima de lo esperado en 0,1%, por encima del que prácticamente un nulo crecimiento que se esperaba, aunque en desaceleración por debajo del dato previo del que estaba en 0,6%. Sin embargo, para la Unión Europea todo este tipo de información es positiva debido a que muestra resiliencia en un contexto donde pues, le ha costado bastante a la Unión Europea, sobre todo a países como Alemania, todo el tema de recuperación económica. Por lo tanto, pues tenemos por ahí ese buen dato. Sin embargo, la fortaleza digamos el resultado no se presenta sumamente sorpresivo por encima de expectativas y por lo tanto, vamos a ver por acá, el euro se encuentra cayendo aproximadamente 0,62%, en lo que veríamos por aquí, vamos a ponerlo en temporalidad de 4 horas, el euro contra el dólar, lo que veríamos en lo que sería un probable nivel, ¿verdad? De figura de reversión, ¿no? Aquí tenemos el neckline, lo que sería un doble techo, y lo que implicaría pues un mayor descenso probable para niveles cercanos al 1,1293, que sería una corrección, considerando que aquí la perforación se da en la parte del neckline, se hace un retesteo en el nivel y posteriormente pues cae con fuerza el euro, ¿no? En este caso hay una dualidad, ¿no? En cuanto a la información. Por un lado, la zona euro sí se presenta por encima de lo esperado, lo que sería el crecimiento, el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, pero también que considerar que el mismo día de hoy se presentó el dato de Producto Interno Bruto para el segundo trimestre en Estados Unidos de América y este sí pues se presenta con suma fortaleza. 3% para el segundo trimestre por encima de lo esperado, que era 2,4%, y muy por encima de lo que era el dato previo en contracción del menos 0,5%. Entonces, como podemos ver por aquí, la economía estadounidense pues regresa a esa normalización en cuanto a una sinergia económica de mucha fortaleza. Sí, sí hay que decirlo, en lo personal yo había comentado en algunas ocasiones que probablemente podríamos haber visto un tipo de desaceleración en el crecimiento económico estadounidense por todo el tema de política comercial, pero no, la realidad es que se muestra con mucha fortaleza. Es un dato preliminar que va a estar expuesto a diversas revisiones, pero al final nos da una idea muy clara, ¿no? De cómo se comportó el segundo trimestre en la economía estadounidense
y pues claramente muestra un dato de mucho ímpetu, de mucha fuerza. Entonces prácticamente el dólar se aprecia con este dato de crecimiento económico. El euro pues se debilita. También tenemos activos como la libra contra el dólar, que también está en este caso debilitándose, en este caso también con una figura de lo que sería un probable un probable patrón de reversión, en este caso un hombro, cabeza, hombro que vemos por aquí, que perfora en la parte baja y que posteriormente pues hace el retesteo en el neckline, ahora como resistencia, y probablemente pues el siguiente nivel de relevancia sería el que está marcado aproximadamente por acá en 1.31, 1.3129 dólares por libra. Probablemente, repito, como todos los movimientos de mercado, hablamos de movimientos probables, no deterministas, y esto pues tiene que ver mucho con la complejidad de los mercados, ¿no? Entonces, sin embargo, al final, pues estamos viendo estos movimientos de reversión, eh, y en este caso, el euro y la libra esterlina, pues serían como de los más claros. También aquí la paridad del dólar contra el yen japonés, pues el dólar trata de perforar, pareciera que está perforando este triángulo ascendente y que el yen japonés está depreciando, de perforarlo con contundencia, con algún movimiento probable de retesteo, pues el primer nivel ascendente posible o probable podría ser los 151 yenes por dólar, y de ahí de superarse al alza, pues tenemos los 154 aproximadamente yenes por dólar, que incluso pues converge con lo que sería este patrón de precio, ¿no? Aproximadamente esta área, si es que se perfora con contundencia y si es que vemos que el patrón pues continúa con este movimiento ascendente. Entonces, sería como de los movimientos más importantes. Obviamente el índice dólar pues está dando un movimiento de reversión bastante considerable, ya superando los 38 puntos del último impulso bajista y los 50 puntos del último impulso bajista, y dirigiéndose a lo que sería pues esta zona de resistencia estructural cercana a los 100 puntos, que definitivamente pues es un nivel probable en la dirección que toma el índice dólar, pero también pues es un nivel importante, ¿no?, de resistencia, sobre todo en el largo plazo, ¿vale? Tenemos esta información por acá, Producto Interno Bruto en la zona euro, por encima de lo esperado. Producto Interno Bruto en Estados Unidos, por encima de lo esperado. eh, y también, pues, información valiosa, la decisión de política monetaria en el Banco de Canadá, tal y cual lo esperaba el mercado, se mantiene la tasa en 2.75%, y aquí simplemente vamos a ver la reacción en lo que sería el dólar contra el dólar canadiense, en donde vemos por acá. También pues vemos un cierto movimiento de reversión en esta área pivote que estamos viendo por acá, una especie de triple piso, pero sobre todo una perforación del neckline, en donde probablemente pues el siguiente nivel de relevancia sea el 1.3985 dólares canadienses por dólar, ya que pues también, como lo habíamos platicado, era bastante probable que el dólar tuviera movimientos de recuperación, no digamos de recuperación de la tendencia alcista histórica de largo plazo. Probablemente eso le cueste un poco más o un tanto más, pero sí por lo menos una reversión de este último gran impulso prácticamente a partir de que empieza el 2025, una reversión de este movimiento bajista, pues era o se puede pensar como algo sumamente razonable, altamente probable también, sobre todo pues considerando cómo se está conformando con esta última información todo el tema de información de mercado, ¿no? Por un lado, el fortalecimiento del Producto Interno Bruto que vimos el día de hoy, y por otro lado también los acuerdos que han ido conociéndose conforme ha pasado los días, el acuerdo con Japón, el acuerdo con la zona euro de hace unos días también, acuerdos con diversos países, en donde en la mayoría de los casos estos acuerdos pues tienen muchísima ventaja para Estados Unidos y poca ventaja para sus socios comerciales, lo que al final pues en algún punto le brindaría mayor fortaleza al país norteamericano que a sus socios comerciales, ¿no? Entonces también
Esto habla de que el dólar, repito, pudiera tener una recuperación, por lo menos de reversión de este gran impulso bajista de los últimos meses, en lo que va del año, y por lo tanto, pues vamos a estar monitoreando toda esta información, ¿vale? Posteriormente, la decisión de política monetaria, que como vemos por aquí, pues ya se espera en 10 minutos. Vemos que prácticamente el mercado está descontando que no haya movimientos en los tipos de interés de referencia, que se mantengan 96.9%, o esta es la probabilidad más bien de que se mantengan los tipos de interés en el 4.5%, que es el nivel actual. Pero sobre todo, pues lo que está esperando el mercado es el tono, ¿no? De la conferencia de Jerome Powell, que aproximadamente se estaría dando en 40 minutos, desde lo que estamos presentando esta sesión de mercado, ¿vale? Entonces, eso sería como de lo más relevante el día de hoy. Vamos a ver un recorrido de los últimos movimientos, los índices estadounidenses, eh, los índices de mercado de valores estadounidenses continúan pues batiendo máximos históricos, el Dow Jones tratando de perforar su máximo histórico y el Nasdaq, así como el Standard Poor's 500, simplemente subiendo y subiendo de forma ascendente en lo que sería pues su comportamiento de mercado, ¿vale? El índice VIX bastante relajado, perdón, aunque considerar que está dentro del piso de lo que sería esta cuña descendente que vemos por aquí, por lo que algún tema que no le guste al mercado pudiese por aquí despertar la volatilidad y algunos movimientos abruptos en los índices de valores. Eso ya lo veremos, sobre todo sería en el aspecto de que veamos un tono muy hawkish o muy restrictivo desde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, porque definitivamente pues el tema de aranceles no es algo menor, ¿no? Hemos hablado de que ha habido algunos acuerdos, disminuciones en los aranceles, pero estos acuerdos simplemente han pasado de un cierto arancel a uno más bajo, por ejemplo, de un 30% a un 15% en el caso de Japón y de la zona euro, pero no hemos hablado, o más bien esto no implica que no haya aranceles, ¿no? Ya se sabe de ciertas industrias que estarían como teniendo impactos negativos considerables, como es la industria automotriz europea, como son también industrias específicas en Japón, y obviamente un arancel del 15%, más los aranceles que también ya están corriendo, que son de cobre, aluminio, acero, etcétera. Estamos hablando de una carga impositiva importante y a la Reserva Federal lo que le interesa no es como que la geopolítica se disminuya o vaya desescalando. Lo que le interesa es el impacto económico, hablando principalmente del impacto inflacionario que estos aranceles puedan traer y por lo tanto, pues eso considero va a ser un tema clave para la conferencia de prensa del día de hoy, que vamos a estar al pendiente, ¿vale? Vamos a ver los bonos del tesoro, el rendimiento a 10 años está bastante lateral, ¿no? En este caso vemos por aquí incluso estos niveles de que ya se puede considerar como zona de soporte importante, incluso un tipo neckline probable que pudiera estar aquí también respetando y definitivamente lo que pase de hoy podría ser como un factor fundamental para que si se rompe la zona baja de soporte en los 4.32%, probablemente podríamos ver un siguiente nivel a la baja en 4.20% en esta zona de piso, o si hay por ahí un tono muy restrictivo por parte de la Fed, sobre todo que hablen de no disminuir los tipos de interés de referencia en, en Estados Unidos de América para lo que resta del año, pues sería un tema delicado, ¿no? Que podría mover los mercados y podría impulsar lo que sería el yield en este activo que vemos por acá, en una zona donde hay dos niveles de resistencia importantes, los 4.43 y los 4.48%, ¿vale? En el tema del oro, vemos como ya después de haber tratado de perforar la zona alta, pues viene una contracción, viene una perforación de la directriz alcista y pues prácticamente viene un descenso en donde probablemente la zona de piso más relevante que pueda dirigirse son los 3.219 dólares por onza, considerando que es un nivel de lateralidad que pudiera mantener el oro en lo que pues se conoce más información, sobre todo de política comercial, ¿no? Para lo que es esta semana, para el día viernes 1 de agosto. Entonces, hemos comentado que el oro generalmente pues, hace muchos patrones de mantenimiento en el precio, quiere decir descanso
o zonas de lateralidad. Y esto probablemente pues pueda ser también el caso en los niveles pues que se está moviendo actualmente, ¿no? En la parte del petróleo, vemos que hay un impulso, el tema, sobre todo que conocimos en la semana de la zona euro que estaría pues importando enormes cantidades de petróleo y energía, no solo petróleo, sino también energía, gas natural licuado, eh, pues está impulsando mucho los precios, en este caso el WTI que vemos por aquí, estos son los futuros en el NYMEX en Estados Unidos de América y en el ICE. eh, entonces, tenemos estos movimientos. Importante el WTI que está tratando de perforar esta directriz decreciente que vemos por aquí. Es una zona muy relevante y pues prácticamente esta información en donde los mercados, o más bien esta información que se da a conocer donde la zona euro pues podría ser un consumidor clave de petróleo para Estados Unidos de América, pues puede ser un catalizador sumamente importante para la referencia de petróleo del WTI, la referencia de Texas, en donde pues el impulso podríamos verlo de forma gradual hacia siguientes niveles, ¿no? Por ejemplo, que hay una zona muy importante en los $76 por barril en el WTI y un siguiente nivel relevante de piso importantísimo para el Brent en los $80 por barril, que podría ser clave, ¿no? En este encarecimiento gradual, considerando pues dos temas, ¿no? Una demanda creciente por parte de Europa desde el compromiso, ¿no? Ya no, todavía no hay un tema como firmado o algo muy formal, o por lo menos no se ha dado a conocer. Es un tema dentro de acuerdos iniciales que empiezan entre Estados Unidos y la zona euro, pero también pues considerar eh, que la recuperación económica vista principalmente desde Estados Unidos y un tanto vista en la zona euro, pues es un tema importante para el consumo de las materias primas a nivel global. Los temores de recesión o de desaceleración económica global, pues cada vez son menores y esto obviamente impulsa lo que sería la idea de una demanda estabilizada y por lo tanto el petróleo pues está tratando de reforzar sus niveles, ¿no? El cobre, también por ahí vemos que el comportamiento pues ha sido creciente, rompiendo máximos históricos que vemos por acá y incluso no ha hecho ni siquiera un retesteo, o sea, se mantiene por encima de los niveles previos. El cobre, que es una materia prima crucial en las cadenas de valor a nivel global, en la industria automotriz, bueno, en el sector industrial, en la industria automotriz, entre otros sectores, ¿no? El cobre está muy presente en múltiples aspectos y el gas natural también manteniendo niveles de piso sumamente importante. En la referencia del Henry Hub, del NYMEX, que vemos por acá, actualmente manteniendo los $3.06 por unidad de medida, ¿vale? Entonces, esto sería dentro de lo más relevante. Ya vimos algunas divisas, también por aquí ver el peso mexicano que pues le está costando mucho, está aguantando estos niveles de piso en una zona donde para México pues esta semana es crucial porque todavía no se llega a un acuerdo y las últimas amenazas de Donald Trump para con México y Canadá, pues han sido prácticamente un tono mucho más agresivo o un tono mucho menos cordial, por lo menos, con dos de sus principales socios comerciales por el TEMEC, el Tratado Trilateral de Norteamérica, y por lo tanto, pues el peso mexicano sí ha estado, pues, si bien no depreciándose de una forma importante, sí manteniendo la zona de soporte en los 18.70, 18.60 aproximadamente pesos por dólar, lo que es una zona crucial, ¿no? Una zona clave para el peso mexicano. Entonces, importante y probablemente, pues, si esta situación continúa con la implementación de aranceles entre estos países de forma trilateral, el tipo de cambio, tanto el peso mexicano como el dólar canadiense, podría tener algunos movimientos importantes ascendentes, ¿no? Incluso el dólar canadiense, el rompimiento dentro de esta zona pivote, pues es mucho más claro y pues simplemente vemos este contexto de alta incertidumbre para estas dos naciones, por lo que implica esta semana. El Bitcoin manteniendo una lateralidad muy cercana a los $117,000 por Bitcoin y los índices europeos, pues prácticamente manteniendo zonas
previas, realmente movimientos muy relajados, de forma gradual, dentro de lo que sería pues la revisión general, ¿vale? Eh, Respecto al calendario de reportes, pues solo comentar que en estos días hemos visto nuevamente lo que son reportes por encima de lo esperado para lo que son las compañías estadounidenses para el martes 29 de julio y el día de hoy, miércoles 30 de julio, donde en su mayoría, repito, pues han estado reportando por encima de lo esperado. Visa, P&G, United Health, ahí fue mixto porque reporta por debajo de lo esperado en beneficios por acción. AstraZeneca, la compañía británica, por encima de lo esperado. Merck Company, por aquí, en ingresos por debajo de lo esperado, dentro de lo más relevante, ¿no? Boeing también, bueno, en este caso bastante interesante, ¿no? El dato de ingresos por encima de lo esperado y los beneficios por acción una caída menor a lo que estaba estimando el mercado. Y aquí nada más sí me gustaría colocar a Boeing para ver pues aquí está, su comportamiento, ¿no? Que definitivamente pues ha tenido una recuperación gradual, sobre todo considerando que Boeing no solo, esta compañía no solo pues produce lo que sería aviones comerciales o de carga alrededor del mundo, sino también produce lo que sería eh, productos que están involucrados en la industria de defensa, una industria que está creciente, sobre todo como comentábamos, por el acuerdo de muchos países que se están armando a nivel global. Uno de los que más llama la atención, pues son los países pertenecientes a la OTAN, donde en su último acuerdo anunciado es que van gradualmente en los próximos años a buscar un 5% de gasto respecto al PIB en las diferentes naciones y gran parte de esta producción en defensa pues sería para las compañías estadounidenses, ¿vale? Entonces Boeing por ahí teniendo esta recuperación importante en una lateralidad que ha durado ya aproximadamente 4 años, ¿no? Entonces, sumamente relevante esta recuperación en Boeing, ¿vale? El día de hoy, miércoles, por ahí HSBC, igual compañía británica, reportando por encima de lo esperado, ADP, y sobre todo, pues atentos, muy atentos el día de hoy porque se conocerá el reporte de Microsoft, Meta Platforms y Qualcomm, sobre todo las primeras dos que son parte de las siete magníficas, y el día de mañana, pues estar muy pendientes de otras dos que se encuentran en este grupo, que es Apple y Amazon.com, que obviamente pues vamos a estar analizando el día viernes porque estas compañías, no solo el comportamiento de mercado que lleguen a tener, sino es bien importante que profundicemos en esta próxima sesión en lo que sería pues cómo se ha comportado el tema de ingresos y utilidades, ¿no? Márgenes de utilidad para entender cómo la fortaleza en estas compañías en gran medida pues está manteniendo lo que sería los índices estadounidenses, los índices de valores estadounidenses por la ponderación que implican, ¿no? Aquí en el mapa de finbiz.com podemos ver cómo claramente la ponderación que implican estas siete compañías, Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Google, Meta y Tesla, pues es sumamente relevante, ¿vale? Entonces, tenemos por aquí, eh, voy a mencionar las fuentes solo para quien quiera profundizar. Estoy viendo el mapa de mercado de Finbiz, el calendario de reportes en investing.com, el FedWatch en CME Group y lo que sería pues los gráficos y el calendario económico en TradingView por si ustedes quieren profundizar, ¿vale? Entonces, esto sería como dentro de lo más destacable, estar muy atentos. El día viernes pues estaremos comentando estos temas definitivamente pues esperar en este momento que de hecho pues se acaba de conocer, vamos a ver, vamos a dar el refresh, por lo que sería que efectivamente pues se mantuvo la tasa de interés de referencia en 4.5%, como podemos ver por aquí. El mercado pues no se ha movido mucho, estaba más que descontada esta situación
y estaremos viendo en los próximos 30 minutos, cuando empiece la sesión de la Reserva Federal, pues cuál es el tono que es lo más importante en una perspectiva donde ahora las piezas empiezan a tomar mucho más peso en cuál va a ser ya el contexto de política comercial global, que estos aranceles y los niveles mínimos que se están imponiendo, cómo pudieran impactar a los precios, a los indicadores de inflación, y por otro lado, también la normalización en los precios de materias primas a nivel global, pues también puede ser un factor que la Reserva Federal pueda tomar en consideración para sus próximas decisiones. ¿Vale? Vamos a estar muy atentos. Nos vemos el día viernes. Muchas gracias por su tiempo. Los invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, en YouTube, Instagram y Facebook. Y también pues, los invitamos a nuestra siguiente sesión del día viernes para conectarnos en lo que sería pues más información de mercado con Equity Latam y Equity Group. ¿Vale? Muchas gracias, cuídense mucho y que estén muy bien. Estamos en contacto. Gracias.